Muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro primer foro político Involúcrate desde casa. Muchas gracias a quienes desde ya se están conectando a través del live de Facebook y en lo que más personas se conectan. Y para empezar, pues quisiera contarles un poquito sobre qué es Involúcrate y qué son estos foros políticos que estamos realizando. Involúcrate es una organización que inició el año pasado durante época electoral y está formada por jóvenes universitarios de distintas universidades del país. Hoy en día, si le preguntan a los jóvenes sobre política, sobre qué piensan sobre política, posiblemente les van a decir que no les interesa o les van a decir que tal vez sienten que no les corresponde involucrarse. Pero en Involúcrate, pues queremos darle la vuelta a esta perspectiva y queremos dar herramientas para que los jóvenes puedan involucrarse. Desde el año pasado, cuando había época electoral, pues iniciamos con ciertos talleres para que los jóvenes se enteraran sobre participación ciudadana y a la vez hubo una serie de foros políticos con participación de Conectados con Guate, que es otra organización juvenil, para que los jóvenes pudieran conocer a los candidatos a la presidencia. Así que con estos talleres y con estos espacios para conversar con personas que están en el ámbito político, pues esperamos crear un ambiente para que los jóvenes puedan involucrarse más. Pues lastimosamente ahora nos encontramos en plena pandemia, pero no queríamos que fuera la excepción para poder involucrarnos en política. Así que surgió el proyecto de Involúcrate desde casa. En esta serie de foros políticos que estamos trabajando de mano con la organización de Conectados con Guate, lo que buscamos es poder conocer sobre la política actual y poder conocer a las personas que están tomando decisiones importantes en estos momentos. Así que en este primer foro, pues contamos con la participación de 3 invitados a quien tengo el gusto de presentar. Tenemos a Philip Chicola, quien es licenciado en Ciencias Políticas. Tenemos también la participación de Samuel Pérez, quien es licenciado en Economía y actualmente es diputado por parte de la bancada Semilla. Y contamos con la participación de Andrea Villagrán, quien es licenciada en Ciencias Políticas y actualmente es diputada por parte de la bancada Bien. Así que muchísimas gracias a los 3 por dedicarnos este tiempo y participar en este foro y por aceptar nuestra invitación, que estoy segura que este foro pues va a ser de mucho aprendizaje para las personas que se están conectando. Así que rápidamente pues les explico un poco cómo va a ser la dinámica. El licenciado Chicola va a ser el moderador de este foro, así que se va a encargar de dirigir la conversación, de realizar algunas preguntas que nuestros invitados van a responder, y después de esta ronda de conversación tendremos un espacio para preguntas del público. Así que pues los invito a que dejen sus preguntas en los comentarios del live para que podamos presentarlas más adelante. Así que pues sin más, dejo la palabra al licenciado Chicola para que podamos arrancar con este foro. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este espacio, sobre todo hoy que es viernes por la noche. Creo que este es un buen ejemplo de que incluso en momentos de pandemia, en momentos de incertidumbre como lo que estamos viviendo, pues nunca tenemos que dejar de lado ese interés cívico por informarnos, por aprovechar espacios como este, en donde tenemos la oportunidad pues, de tener a 2 diputados al Congreso de la República, plantearles preguntas, plantearles dudas, cuestionamientos, ahí ponerlos en aprietos sobre qué ha hecho y qué no ha hecho el Congreso en estos ya un poquito más de 6 meses de gestión, y sobre todo en el marco de la pandemia. Yo creo que precisamente los buenos ciudadanos somos los que tratamos siempre de dar ese paso más, de sacrificar un poco de nuestro tiempo libre por conocer, por informarnos, por interactuar con las autoridades, y de esa forma pues empezar a dar un paso hacia una participación más activa, más informada, una participación cívica que granito en granito nos permita ir cambiando el estado de las cosas de la política nacional. Así que de veras a todos, bienvenidos, y gracias a la organización Involúcrate por la organización de este evento. Ya sin más preámbulo, porque creo que lo importante es oír a Andrea y a Samuel. Quería empezar tal vez con una pregunta poco general y después nos vamos a ir aterrizando en algunos temas muy puntuales. El Congreso, cuando a principios de año desde el finales del año pasado veíamos el mapa del Congreso, pues nos dábamos cuenta que este Congreso iba a ser un poco complicado.
porque este Congreso, tal vez para todos los que no siguen mucho la política del día a día, era el Congreso más atomizado de la historia democrática del país. Hay 19 bancadas representadas en el legislativo. Pero no solo hay 19 bancadas, sino que resulta que algunos de los bloques se han dividido. Entonces, por ejemplo, la UNE, que en el papel iba a ser la bancada mayoritaria con 50 y tantos diputados, se ha partido en 2, 3 bloques. Y así podemos hacer una revisión. El partido PAN es tal vez el ejemplo paradigmático. El partido PAN tiene 2 diputados y cada uno de sus 2 diputados pues tiene diferentes líneas de actuación. Entonces la primera pregunta, y para darle tal vez a Andrea la primera participación, ¿cómo ha sido este Congreso? Es decir, con 19 bloques representados, más otros 2, 3 bloques que están divididos, el partido bien ahí para poner a Andrea en aprietos desde el principio. El partido bien también tiene ahí un poquito de hay una división, que hay un grupo de un lado y otro grupo, digamos, con otra visión. ¿Cómo ha actuado el Congreso, sobre todo en ese contexto donde hay tantos bloques, donde están tan divididos y donde sobre todo hay muchos bloques de 3, 4, 5, 6 diputados? Es decir, ¿cómo opera una legislatura en donde aparentemente no hay mayorías, en donde construir alianzas me imagino que debe ser complejo, y en donde poner de acuerdo a 19 bloques, 21, 22 facciones, me imagino que debe ser muy complicado? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este 2020, Andrea? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a la Asociación Involúcrate. Vamos a ver si tengo encendido el micrófono. Gracias por la invitación. Es importante siempre pues, que los jóvenes nos mantengamos involucrados en todo el quehacer de nuestro país. Buenas noches, Philip. Muy buenas noches, Samuel. Bueno, muy interesante realmente la pregunta que tú haces, Philip, justamente porque una de las primeras cosas que uno pensaría con una nueva legislatura, y como tú decías, pues muy atomizada, es decir, 19 bancadas, 19 jefes de bloque, ponerlos de acuerdo, pues aparentemente uno pensaría que es muy complicado, ¿no? Bueno, de por sí, ponerse de acuerdo en un congreso, precisamente por los diferentes grupos legislativos, ya es una tarea bastante difícil, ¿no? Pero en mi experiencia de venir, digamos, de la legislatura pasada y poder hacer esta comparación con esta nueva legislatura, realmente las proyecciones para mí son completamente diferentes. Yo veía un congreso, es decir, en la legislatura pasada, mucho más difícil de ponerse de acuerdo, las acciones eran un poco más lentas, para bien o para mal, ¿no? Más para mal, pero bueno. Y en este nuevo congreso tenemos, a pesar de que somos 19 bancadas, hay más grupos, hay digamos, una cohesión más fácil y hay una gestión de alianzas y una gestión de compromisos paralelos, digamos, que hacen que esta alianza se cohesione de una forma más rápida en ambos lados. Por ejemplo, para decirte, lo tenemos por un lado una alianza oficialista que se cohesiona a partir de la elección de la junta directiva, en la cual se ofrecen pues, espacios dentro de la junta directiva y ya en paralelo se puede hablar que pues, se ofrecen obras en infraestructura, presupuesto, toda la distribución del mapa geográfico y esto, ¿no? Y por otro lado, tenemos también una oposición que, a diferencia de la legislatura pasada, es mucho más grande. Es decir, vemos que de los 110 diputados nuevos que entran, que es ya de por sí ya es un número bastante, sí hubo digamos, una depuración ciudadana a la hora de ir a votar, un castigo hacia aquellos diputados que fueron descalificados, ¿verdad? Y no pudieron hacer una rendición de cuentas adecuada para la ciudadanía. Y vemos que de la legislatura pasada hay una oposición, pero una oposición débil. Yo te diría, éramos tal vez 20, 30 a lo sumo, mientras que ahora en esta legislatura estamos teniendo una oposición que llegamos hasta ser, con el último acuerdo que llegamos, fuimos 51 diputados, ¿no? Nos plantamos justamente sobre un tema muy coyuntural, que es el tema de la elección de Cortes,
que está en el ambiente ahora, bueno, fuimos 51 diputados, ya es un número bastante fuerte dentro del Congreso, ya es una acción política bastante grande frente a una alianza oficialista que, como te digo, a pesar de ser varios bloques legislativos, tienen una capacidad para poder cohesionarse mucho más rápido en puntos muy concretos que la legislatura pasada. Entonces, creo que la dinámica en el Congreso ha sido una velocidad bastante fuerte. Mucho tiene que ver también el tema de la pandemia, eso no podemos ignorarlo. A los 2 meses prácticamente de haber tomado posesión el nuevo gobierno, pues entra la situación de la crisis sanitaria y eso hace también pues que todos tengamos que ir tomando medidas drásticas en relación a programas sociales, en relación a estados de calamidad, aprobación de ampliaciones presupuestarias, y esto pues va gestionando aún más rápido, digamos, pues, también la misma presión de la ciudadanía, ¿no? Entonces creo que eso ha tenido mucho que ver en cómo se ha organizado y cómo se ha trabajado dentro de la legislatura de este año, de este nuevo periodo. Samuel, bueno, Andrea, ella ya no es novata, ya este es su segundo periodo en el Congreso, pero Samuel, este es tu primera legislatura, tienes 6 meses de ser diputado y hasta hace un año, un poquito más, eras, digamos, de mi bando, o sea, de los que juzgábamos la política desde afuera. Ahora ya diste el paso y estás desde adentro. Entonces, como dirían las abuelitas, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Pero la pregunta es, en tu experiencia en estos 6 meses, ¿cómo cambia la visión del Congreso desde cuando estás afuera de la política o de la política partidaria, cuando juzgas las alianzas, cuando juzgas cómo se desarrollan los temas dentro de la legislatura? ¿Qué tan diferente es estar afuera a estar adentro? O sea, ¿qué es estar adentro del hemiciclo y sentarte a 4 o 5 asientos de Felipe Alejos? ¿Cómo es ponerte de acuerdo con otros partidos con los que probablemente hace 3, 4 meses no tenías una relación? Es decir, ese cambio de vivir la política allá dentro de la cancha, ¿cómo ha sido tu experiencia en este primer semestre? Buenísimo, muchas gracias. Pues mucho gusto, muchas gracias por la invitación, de verdad. Bueno, tal vez lo de sentarse cerca de Felipe no es tal vez lo más agradable del mundo, pero cambiar el análisis a la práctica de política partidista, digamos, dentro del legislativo, pues es un cambio radical, ¿verdad? Pero también es importante, digamos, saber cómo también hay cosas que son positivas, sobre todo en cuanto a los incentivos. Para mí sí fue muy difícil, aunque fue, digamos, yo lo siento que fue pronto, cambiar un poco el esquema de creer un poco las teorías sobre partidos políticos acerca de cómo se hace el análisis regularmente a partir de asumir que los bloques están cohesionados y que un poco los sistemas electorales empujan a ciertos incentivos. Digamos, el sistema electoral en Guatemala, las personas, los ciudadanos, votamos por partidos políticos, ¿verdad? No por individuos. Pero entonces cuando uno llega el primer día y se quiebra como en 50 partes todos los bloques legislativos, que ya de por sí eran un montón, pues, ¿qué nos está diciendo eso sobre los partidos políticos en Guatemala, sobre los incentivos del sistema electoral? En realidad es muy complejo, ¿verdad? Ya de por sí yo llevaba una idea de que iba a ser difícil cabildear iniciativas con 18, digamos, interlocutores, pero resulta que precisamente hay bloques que tienen 2, 3, 4 facciones. Se vuelve un cabildeo con 150 prácticamente diputados y diputadas. Entonces ahí hay digamos, una dificultad inicial y cambia un poco el esquema de cómo se interpreta el Congreso, las acciones. Por otro lado, el tema de los incentivos, ¿verdad? Porque también uno asume que la mayoría de bloques, o por lo menos una buena parte de los bloques, llevarían alguna noción compartida dentro del mismo bloque, alguna idea del partido político que representan, de cómo ven el país a futuro, del tipo de Estado que quieren, del tipo de modelo económico, e incluso de los principios básicos, ¿verdad? Cómo se interpreta la democracia, etcétera. Y la verdad es que no hay casi nada de eso, ¿verdad? Es muy poquito lo que existe de eso. Muchas veces, digamos, no es difícil adivinarlo, pero verlo en la práctica es más duro. Los incentivos son muy básicos, ¿verdad? Si voto por esto, aunque vaya en contra totalmente de lo que piensa mi partido o lo que piensa el resto de mis colegas diputados, pero me va a dar un rédito
personal porque me va a dar un proyecto en mi distrito. Entonces yo cedo mis principios a partir de mantener algún tipo de capital en mi distrito o lo que yo creería que me va a dar capital político en mi distrito, ¿verdad? Entonces eso es complicadísimo, ¿verdad? Porque ya es muy difícil convencer con argumentos y muchas veces eso es la mejor herramienta que uno podría llevar. Y por último, el tema de los incentivos que sí cambian y que uno no está tan consciente de eso, de la presión de la ciudadanía, ¿verdad? Por las alianzas oficialistas y lo que yo veía que a mí me incomodaba desde afuera, digamos, las críticas a algunos diputados y diputadas sí que les afecta mucho, ¿verdad? Y una ciudadanía activa sí hace que algunos se piensen dos veces antes de cometer, antes de votar, por ejemplo, a favor o en contra de algunas cosas. Entonces, hay un poder de la ciudadanía que tal vez no se ha dado cuenta lo fuerte que es y que es fundamental que empiece a crecer conforme avanzan los años, ¿verdad? Ese tema, Andrea, danos tu opinión. Generalmente una sensación que hay a nivel de ciudadanos es decir, no, es que los diputados tienen cuero y no les importa lo que diga el ciudadano y el ciudadano está quejándose en redes sociales y el Congreso igual hace otra cosa. Lo que dice Samuel, o sea, qué tan cierto o qué tantos colegas diputados te das cuenta que sí se preocupan por lo que está diciendo el ciudadano, por lo que están diciendo en redes, por lo que piensa sobre todo el ciudadano en los distritos, en el caso de los diputados distritales, es decir, qué tanto espacios como este, redes sociales, espacios donde los ciudadanos se pueden pronunciar libremente, pueden convertirse en un foco de presión para que hacer que los diputados pues se muevan hacia una agenda más de interés de país, o la visión que en algunas ocasiones tienen muchos ciudadanos de que a los diputados no les importa, impera. Cuál es tu opinión sobre qué tanto le afecta la crítica a los diputados? Bueno, yo creo que eso es algo muy importante, el tema que pones sobre el debate. Es algo positivo que se menciona y justamente en estos espacios en los que estamos dialogando con jóvenes que están viendo este foro, porque muchas veces, como tú dices, se piensa o se tiene una idea de que no les importa, digamos. Y probablemente tienen voy a decir también, voy a ser honesta, tienen un gran cuero, pero sí le escala dentro de ese cuero. Y eso ha sido evidente en varios hechos. Podemos hablar desde el famoso 15 de septiembre, el famoso pacto de corruptos, cuando se votaron aquellos decretos que pues eran realmente un asalto a la ciudadanía y al Estado de Derecho, completamente pro corrupción. Vemos que votan de forma descarada, sin importarles nada, ¿verdad? Eh, al día siguiente la gente pues, llega con sus diputados distritales a la casa de la tía, a la casa de la mamá, a la casa de él mismo, ponen los carteles, la manifestación es tan grande de la población, es decir, la demanda y la presión, que al día siguiente tuvieron que retractarse, tuvieron que regresar al Congreso y dar un paso para atrás y dar un mea culpa, ¿no? Entonces yo sí vi, por ejemplo, en esa ocasión, una preocupación terrible por parte de los diputados y yo creo que muchos de esos diputados, o mejor dicho, esa es fue una de las consecuencias de por qué muchos de esos diputados no se reeligieron y el por qué ahora hay 110 diputados nuevos. Es decir, esa depuración sí considero que sí se hizo por parte de una ciudadanía que observó el actuar de sus diputados, de qué bandos estaban, cómo se estaban manejando dentro del Congreso de la República y sí les afectó muchísimo. Vimos campañas millonarias, de verdad millonarias, y los diputados pues no entraron, ¿verdad? O sea, perdieron las candidaturas. Entonces yo creo que sí hubo una parte fuerte por parte de la ciudadanía y una depuración. Ahora lo vimos también con el decreto 15-2020 que justamente hablaba sobre los servicios básicos, ¿verdad? Que en un primer intento fue propuesto por la oposición, por la UNE, y los diputados pues votaron en contra porque no eran parte de la alianza, entonces votan en contra y nuevamente a los 2 días vemos cómo los diputados llegan, ellos mismos, el oficialismo hace una propuesta porque en sus distritos la gente les estaba manifestando y un diputado, había mucha presión cuando después el presidente pues hace el veto, ¿no? El famoso veto presidencial. Un diputado me dice, es que si yo no voto por esto, a mí me queman, como parte de, digamos, exagerando, pero una metáfora de qué tanta presión realmente se tiene en los distritos. Yo creo que las redes sociales han sido una herramienta que ha ayudado mucho a visibilizar y a impactar y a tener una incidencia real
en los tomadores de decisión, que en este caso son los legisladores, está afectando y sí están poniendo mucha atención a la rendición de cuentas. Estamos también en una era diferente, en una era post-CICIG, en una situación en donde la CICIG nos dio y todo lo que nos heredó, digamos, lo que nos dejó, fue una ciudadanía mucho más activa, una ciudadanía sin miedo a poder hacer las críticas y establecer sus demandas y poder alzar esa voz, ¿no? Al final nos quitaron ese velo de los ojos de, bueno, nos robaron tanto que nos robaron hasta el miedo, era una de las famosas insignias. Entonces, yo creo que eso sí es bastante poderoso y sí afecta mucho al actuar de los diputados, incluso motivo a los ciudadanos a que identifiquen a sus diputados distritales y los puedan ir evaluando y exigiéndoles también sobre su actuar. Samuel, a ver, contanos también así temas de interioridades del Congreso. Generalmente oímos el poder que tiene pues, un presidente del Congreso, en este caso Alan Rodríguez, el poder que tiene un vicepresidente como Felipe Alejos, o que tiene, por ejemplo, otra vicepresidente como Sofía Hernández, o diputados rasos, si los queremos llamar así, como Manuel Conde, Álvaro Arzú. ¿Qué tan cierto es? Es decir, ¿qué tan cierto es que ellos son los que construyen mayorías, que mueven negociaciones, que son los, digamos, casi que los que están moviendo las palancas detrás de las decisiones? ¿Es así de sencillo como se platica, digamos, coloquialmente? ¿O ya en tu experiencia estando allá adentro es diferente? Es decir, ¿quiénes son los que realmente mueven los hilos del poder dentro de la legislatura y cómo lo hacen? Sí, la verdad es que eso también es interesantísimo analizarlo no con ojos de diputados, sino que con ojos de también cientistas sociales y de ciudadanos, digamos, individuales. Es interesantísimo porque yo lo que veo más es cómo actúan a partir de pensar en el riesgo moral. Eso significa, digamos, una bancada que, digamos, no comparte algún tema que el oficialismo va a plantear, pero que si no vota a favor, ya no le van a tomar en cuenta nunca más. Entonces renuncia a sus principios de partido, muchas veces a sus principios morales, y vota a favor porque sabe que después se lo van a retribuir apoyando alguna iniciativa que ellos quisieran plantear. Entonces, más que todo, digamos, hay algunos que sí articulan y muchas veces yo creo que es más el tema de la conducción sobre la estrategia, ¿verdad? Entonces yo diría, por ejemplo, el secretario Felipe Alejos tiene mucha más ascendencia que el presidente, porque tiene clara cuál es alguna ruta que él tiene interés en impulsar. El presidente, la verdad es que ni siquiera logró armar mayoría en su propia junta directiva. Él creyó que por ser presidente él mandaba y así no funciona la cosa, ¿verdad? Entonces el que logró articular mayorías fue Felipe. Entonces ahí ya con esa mayoría en la junta directiva prácticamente se determina cómo va a funcionar la mayoría dentro del hemiciclo del resto de diputados de la alianza oficialista. Pero ahí es donde entra ese factor de la ciudadanía, ¿verdad? Que realmente no todos saben que no todos tienen garantizada, por ejemplo, su reelección y que muchas veces regresan a sus distritos cuando van los fines de semana, por ejemplo, y se las van a cobrar y les van a decir, aquí sos un impresentable, ¿por qué fuiste a votar por esto? ¿Cuál es la justificación? Entonces, digamos, ahí sí hay una variable clave. Yo no sé si era así anteriormente y ahorita tengo un sesgo de creer que está funcionando mejor la cosa o que hay mucha más presión, pero por lo menos sí es un hecho. Yo sí lo he visto, y sí es importante mencionarlo, pero yo creo que más por eso es, y por otro lado, y no hay que perderlo de vista, es la ascendencia que tiene el presidente del Ejecutivo, el presidente Yamatei. Él está siendo en este momento el operador directo con las bancadas aliadas al oficialismo. A veces ni siquiera es Alan, el presidente del Congreso, sino que es directamente el presidente Yamatei. Y yo diría que hay que poner mucha atención a los mensajes que manda de comunicación, porque muchas veces esa es, digamos, la paga que buscan algunos diputados aliados al oficialismo, por decir algo, ¿verdad? Vemos que ahorita fue a inaugurar algunas carreteras. Eso no es casualidad. Eso es la retribución de un favor a partir de votar probablemente por la junta directiva, probablemente por los préstamos, por la ampliación presupuestaria. Entonces, hay que poner mucha atención y no desligar nunca al presidente Yamatei de lo que sucede en el legislativo, porque él tiene la capacidad de decidir, digamos, a quién le otorga o no algunos proyectos, algunas plazas, incluso diría yo. Eso es más un rumor que se oye, ¿verdad? Ojalá tuviera uno evidencias, pero son comentarios que uno escucha en los pasillos del Congreso, ¿verdad? Andrea, tenían
2 meses de la nueva legislatura, cuando se viene la pandemia de COVID. Yo creo que es la crisis de nuestras vidas, así como escuchábamos a nuestros abuelos contar historias de cómo se había vivido a lo lejos la Segunda Guerra Mundial. Nosotros le vamos a poder contar a nuestros nietos cómo vivimos la pandemia del COVID. Pues obviamente viene la pandemia a los 2 meses de haberse instalado la legislatura, y obviamente eso cambia todo. O cambia el gobierno, cambia los planes que el gobierno pudo haber tenido, pues los tiene que dejar de lado. La agenda que el legislativo pudo haber tenido tuvo que haber pasado a segundo plano. Y de la noche a la mañana resulta que el Congreso está llamado a pues, aprobar paquetes de ampliación presupuestaria, paquetes de emergencia, paquetes de rescate, medidas de apoyo para la población más vulnerable. ¿Cómo se vive esas 3-4 semanas desde el inicio de la crisis? Es decir, se veía, digamos, una agenda estratégica en el Congreso, decir, Guatemala tiene que apostar por estos temas para combatir la pandemia del COVID, o fue más un tema de que sobre la marcha, día a día, se iban tomando las decisiones que pedía el Ejecutivo o que en el Congreso iban surgiendo. ¿Cómo se vivieron esas primeras semanas de la era pandemia? Bueno, yo creo que se vivió de diferentes formas, obviamente, porque cuando uno se dice, como dice el dicho, unos están en la pena y otros en la pepena, ¿no? O sea, unos lo vieron como negocio, como una oportunidad para finalmente hacer su agosto, continuar con la corrupción del Estado, digamos, y afianzarse aún más. Otros, muchos diputados, nos vimos con mucha preocupación porque sabemos que al final este tipo de situaciones, estas crisis, como es la crisis sanitaria, y más cuando tenemos un Estado tan debilitado, cuando tenemos instituciones porosas, sabemos que al final los que van a pagar más las consecuencias son los sectores más vulnerables. Y si Guatemala ya tiene de por sí una situación de pobreza y desigualdad realmente grave, esto con la pandemia pues se iba a agravantar, iba a acrecentar, si se va a acrecentar aún más, ¿verdad? Entonces, para nosotros pues ha sido muy preocupante la situación, es una presión muy fuerte porque sabemos lo que puede llegar a suceder, lo crítico que se puede llegar a poner, y en esos inicios, en esas primeras semanas, lo que se pensaba, o al menos cuando empezamos a tener información de lo que estaba pasando a nivel mundial, era bueno, hay que tener planes de mitigación, ¿no? de ver de qué forma se va a mitigar esta situación de la pandemia. Viene una crisis económica muy fuerte, y creo que no hubo quien estuviera en contra de las ampliaciones presupuestarias, de hacer los programas sociales, digamos, justamente para la mitigación, en miras de esa preocupación, ¿verdad? Y que realmente la ayuda llegara a las personas que lo necesitan. Otros, por otro lado, estuvieron viendo también esa misma, con optimismo, apoyar estas mismas iniciativas, la ampliación, etcétera, pero viendo de qué forma iban a defraudar al Estado o cómo van a sacar provecho. Lastimosamente, en esta situación de pandemia que nos encontramos actualmente, muchos están perdiendo la vida, muchos están tristes por la pérdida de sus fallecidos, muchos médicos han perdido la vida luchando por la de otros, pero también otros hay que mencionarlos, y muchos funcionarios, y ahí sí que parte del crimen en este país también se ha visto en las búsquedas de poder crear más corrupción y ver de qué forma se puede estafar al país, ¿no? Mientras nosotros vemos de qué forma se puede apoyar y presionar a las instituciones para que finalmente doten de insumos a los hospitales y a los centros que lo necesiten, otros están viendo de qué forma venden productos o medicamentos sobrevalorados, o cómo de qué forma logran vender cosas, empresas que eran de X producto terminan siendo siempre de salud, o cómo una mascarilla terminan vendiendo al triple, o cómo los mismos medicamentos van haciendo acaparamientos de mercado, suben los precios. Incluso con Samuel estuvimos monitoreando el precio de la canasta básica, cómo subían, cómo se iban haciendo los acaparamientos de mercado. Yo creo que eso también ha sido bastante triste por parte del Estado, ver que en lugar de estar buscando el beneficio de la población y que ver de qué forma se puede apoyar a la misma, otros están viendo sus propios intereses. Entonces yo creo que en las 4 semanas que tú mencionas, cómo se vivieron, pues mientras unos veíamos la forma en cómo poder ayudar y ver las maneras, los ejemplos internacionales con otros países, otros estaban viendo también con ejemplos en otros países de cómo, pues lastimosamente, cometer más hechos de corrupción. Samuel, yo haciendo un poco de memoria, porque muchas de las actuaciones del Congreso, de la aprobación
de medidas de respuesta a la pandemia se dieron precisamente a finales de marzo y los primeros 15, 20 días de abril. Y en esas 2, 3 semanas, pues hubo, digamos, un número bastante importante de decretos. Hubo ampliación de presupuesto, como lo había pedido el Ejecutivo para poder operar el presupuesto 2020, pero también una serie de medidas para atender la crisis. Si pudieras hacer, digamos, un listado de qué aprobó el Congreso y cuál fue la lógica de aprobar unas cosas y otras, pues, digamos, por qué ampliarle el presupuesto, por ejemplo, a los consejos de desarrollo, que es algo que todavía al día de hoy muchos están preguntando, miren, ¿y eso cómo cabe en atender la crisis? El tema de la deuda, mucho se ha hablado de que, bueno, son 31,000 millones lo que realmente el Congreso le asignó al Ejecutivo, o cuánto es, o sea, si pudieras explicar un poquito qué hizo el Congreso y separar quién hizo qué y quién votó por qué, porque creo que también ahí hubo algunas distinciones de que no todos apoyaron lo mismo, ¿verdad? Ujú. Buenísimo, la verdad. Yo creo que es una buena pregunta para explicar y también voy a aprovechar para desahogarme porque en realidad yo sí veo aquí que, digamos, uno de los temas que a mí me sigue causando como mucha impresión es la falta de claridad, digamos, de la noción de que se están tomando decisiones de política pública. Muchas veces se asume muchos colegas, incluso en el Congreso y lamentablemente también muchos ministros, el mismo presidente, pareciera que lo que está haciendo es gestionando caridad. Y no solo lo digo por las donaciones, sino que piensa que las ampliaciones presupuestarias son para simplemente darle a quien lo necesita, y no quiero que se me malinterprete aquí, sino que realmente tiene que tener claridad de los objetivos de política pública que quiere alcanzar. Es decir, ahorita vemos que hay una crisis económica, entonces tenemos que saber que si vamos a ampliar el presupuesto, tenemos que tener objetivos de que esa intervención va a impactar en algún indicador, ¿verdad? No es simplemente dar dinero por darlo. Se tiene que enfocar específicamente, por ejemplo, si queremos reducir la pobreza, si queremos mitigar la desnutrición, si queremos aumentar el nivel de ingresos en cierta proporción de la población. Digamos, son políticas públicas, no es gestión de caridad. Y eso sí, digamos, así se ve reflejado después un poco cómo se van creando los decretos. Yo diría que 3 grandes decretos son los importantes a considerar. El primero es el 12-2020, que es una ley ante la emergencia, una cosa así se llamaba. El segundo es el 13-2020, donde se crean los 3 grandes fondos, el Bono Familia, el programa de créditos para capital de trabajo y el programa de protección para el empleo. Y el tercer decreto es el 12-2020, que es una ampliación en donde la bancada Semilla votamos en contra y además presentamos un amparo porque lo consideramos que fue inconstitucional el procedimiento. El primero es el 12-2020. Ahí esto fue resultado de un ejercicio se creó en el Congreso una comisión presidencial donde cada bancada teníamos una persona representando. Yo fui representando a la bancada Semilla y ahí era muy difícil porque todo el mundo, obviamente, al venir la crisis, todas las bancadas hicieron una propuesta. Aquí está mi propuesta ante la crisis, ¿verdad? Algunos era aplazar servicios básicos, otros decidíamos hacer una política, digamos, fiscal masiva como seguro de desempleo o este tipo de cosas. Y algunos otros eran cuestiones muy, digamos, básicas. Entonces, tratar de sistematizar todo eso. El resultado fue el decreto 12-2020. Ese, la verdad es que es más como un fiambre de todas las propuestas de todas las bancadas que finalmente se aprobó. El problema con eso es que como no se tomó en cuenta ni una noción de la política pública que se quería implementar, finalmente está teniendo serios problemas de gestión, ¿verdad? Vemos que hubo un programa de apoyo a las MIPYMES que lleva casi nada de 0% de ejecución prácticamente, no tenía objetivos, digamos, reales. Y ahí todo el mundo votamos, ¿verdad? Porque no sabíamos que se iba a presentar una propuesta mucho más contundente, fuerte de parte del Ejecutivo. Ese es el primero. Ahí hay algunos programas que apoyaron a la población, pero sin embargo no tenía, digamos, una noción de política pública, digamos, tan fuerte. El 13-2020 a mí me parece que es el que más puede apoyar a la población, que son los 3 grandes fondos, ¿verdad? El Bono Familia, el de protección al empleo y el de crédito a MIPYMES de capital de trabajo. Aquí esta propuesta fue recibida en el Congreso por el Ejecutivo, la presentó el ministro de Finanzas, y aquí es donde sí se utilizaron préstamos, pero en esta particularmente se utilizó la emisión
de dinero de parte del Banco de Guatemala, que eso es algo nunca antes visto y que por la naturaleza de esta crisis era lo más lógico de hacer. De hecho, nosotros lo propusimos antes de saber que iba a venir en el decreto. Entonces aquí pues también todo el mundo votamos a favor. Yo no recuerdo quién haya votado en contra o que se haya posicionado en contra. El problema, y esa fue la que salimos a las 6 de la mañana del Congreso. Y aquí tal vez el problema fue, digamos, no haber reconocido los detalles, ¿verdad? Porque realmente se están viendo algunos problemas sobre los objetivos de política que se querían alcanzar y no se tomó en cuenta también que la institucionalidad no está creada para este tipo de programas, ¿verdad? El Estado no está pensado para protección social, nunca lo ha estado, ¿verdad? Ojalá a partir de esta pandemia lo podamos tener registros, etcétera. Y por otro lado, no está pensado también para institucionalizar estos programas, ¿verdad? Porque se crean programas casuísticos, uno a cargo del MINECO, otro que coordina el Ministerio de Trabajo con el MINECO y el CHN, otro que lo coordina el MIDES con el MAGO. Digamos, es bien complicado dejar institucionalizados estos programas. Y el último que a mí me parece que es el programa el decreto 20-2020, que es el que realmente lo que hace es cohesionar a la alianza oficialista a partir de darle proyectos y pagar favores probablemente a financistas, que es el que pidió el presidente Yamatei. Esa fue una presión directa del presidente Yamatei para poder hacer una ampliación a cualquier cosa menos atender la crisis, ¿verdad? Ahí es donde va lo de consejos de desarrollo, va una ampliación para el Ministerio de Infraestructura, y vemos que son todas estas carreteras que va a estar construyendo seguramente y que además difícil de fiscalizar, ¿verdad? Nosotros ya llevamos rato con la bancada pidiendo información sobre esto y no vemos claramente hacia dónde va a ir el dinero, ¿verdad? Entonces probablemente ese sea al que más atención haya que ponerle. Ahí sí nos opusimos nosotros. No recuerdo si Andrea, creo que también no lo recuerdo, perdón, si se opusieron, pero nosotros sí teníamos claro que eso pues, no tenía sentido, ¿verdad? Andrea, ahí, bueno, Samuel ya nos dio, digamos, el listado de las medidas que aprobó el Congreso al inicio de la pandemia. De parte de tuya como diputada de tu bloque, de la alianza a la que perteneces, ¿cómo viste esos temas en primer lugar? Y segundo, ya para ir también construyendo, hace un rato decías, bueno, es que también algunos diputados veían en las medidas de atender la crisis una forma de hacer su agosto, creo que fueron las palabras más o menos que dijiste. A ver, ¿cómo se hace? ¿Cómo ocurre esto? Porque yo creo que también es importante que el ciudadano entienda, ok, ¿cómo así que el diputado no ejecuta? El diputado aprueba el presupuesto, pero ¿por qué el diputado puede hacer negocio? Y tres, ¿cómo tú desde el Congreso puedes fiscalizar que estos fondos que se aprobaron para los diferentes fondos, valga la redundancia, de atención a las personas afectadas por la pandemia y el resto de fondos, los que fueron aprobados en la ampliación presupuestaria, estos del Consejo de Desarrollo, etcétera, etcétera, se ejecutan de buena forma? Es decir, cómo un diputado hace el mal trabajo de enriquecerse de medidas como las de la crisis y cómo un buen diputado puede controlar y fiscalizar qué está pasando con los fondos públicos. Claro, bueno, nosotros desde la bancada, digamos, nuestro segmento de la bancada, porque lamentablemente de los 8 quedamos 4, digamos, de un lado y 4 del lado oficialista, pues presentamos, digamos, una serie de enmiendas más que todo a los temas, digamos, de los fondos, principalmente los enfocados a salud, el enfocado también a la alimentación, de la distribución de las bolsas, segmentos de cuestiones de que se mantuviera todo el tema de acceso a la información pública. Gracias a eso era un tema que se quería dejar fuera. Sin embargo, se mantienen esos derechos que tenemos como guatemaltecos. Pero pasando más allá del tema, que yo creo que ya Sammy abordó un poco eso, sobre cómo hacen un negocio los diputados. Y eso creo que hay muchas formas. No sabría decirte cuáles son todas de ellas, pero las que muchas han evidenciado, digamos, los diferentes entes investigadores, los que han evidenciado, digamos, instituciones judiciales, la FESI en general, ha sido, por ejemplo, en el caso, como decíamos, de obras, en el famoso decreto 2020, un diputado tiene un amigo que es constructor, ve de qué forma hace que se le asigne ahora a ese amigo constructor, que hacen una sobrevaluación de la carretera. Finalmente la carretera que valía 5 millones
termina valiendo 8 o 10 millones y luego tenemos ahí este famoso paso de Chimaltenango. O sea, tenemos casos de infraestructura muy evidentes de cómo muchos funcionarios y no solo los diputados se han hecho millonarios y como muchos diputados entran siendo diputados y salen siendo constructores. Entonces, eso sería uno de los evidencias. Otros serían, por ejemplo, que tienen empresas o asociaciones, ONGs incluso, llegan a tener ONGs y que es el mismo Estado que le asigna presupuesto a estas ONGs y que al final pues no ejecutan lo que tienen que ejecutar o no cumplen las metas que se tienen que cumplir, con las compras de adquisiciones que también que se hacen de recursos y de insumos, probablemente por mencionar, no sé, libros en el Ministerio de Educación, probablemente también se hacen negocios a través de eso, por ejemplo, libros que tienen un precio, se sobrevaloran y pues, se asignan a amigos, ¿no? Y esto termina siendo una cadena de favores que se le llega desde el diputado hasta el que firma la autorización, hasta el director de financiero y cómo va cayendo hasta el ministro e incluso llega a las cúpulas más altas. Yo creo que esto fue algo que nos logró desnudar y nos permitió ver cómo funcionaba ese mecanismo de la corrupción gracias a la CICIG, ¿no? En muchos de los casos que develaron de corrupción en nuestro país y que realmente pues indignan verlo. Y lo que decía al inicio, ¿no? Que al final estamos en una situación tan crítica, una situación sanitaria tan profunda de nuestro país, que es algo histórico, no viene de ahora, el abandono a la red hospitalaria y que te está apostando tanto, pues te está dando tanto dinero para que realmente se cubran las necesidades y que finalmente pues los recursos estén llegando a la gente que lo necesita y que otros estén viendo de qué forma se pueden ir acaparando esos recursos y que no estén llegando. Las formas de fiscalización, yo creo que muchos diputados estamos trabajando en ello. Por mi lado he estado trabajando en la ejecución presupuestaria, en cómo se va ejecutando, principalmente ahora por un lado, por ejemplo en el caso médico, en el sector salud, por la falta misma de los insumos. Entonces la presión es más a que se dote de insumos. Por otro lado, también se va viendo, digamos, la cantidad de beneficiarios de algunos programas que se van teniendo también hallazgos. Se trabaja mucho con sociedad civil, yo trabajo mucho con organizaciones de sociedad civil que apoyan mucho también a la parte de la rendición y a la auditoría social a través de denuncias ciudadanas que pueden ir trasladando acerca de cómo se van recibiendo los fondos o cómo no se van recibiendo en el caso, por ejemplo, del bono familia, ¿verdad? Yo creo que también ahí es muy importante la parte de contar con una ciudadanía activa que pueda trabajar también y ser partícipe de esta auditoría social para que también sea un doble trabajo en el cual estemos unidos la ciudadanía y los legisladores. Samuel, el tema de la ejecución de los fondos ha sido, digamos, uno de los temas de mayor polémica, controversia en las últimas semanas. Porque por un lado, pues se le aprueba, digamos, un presupuesto de emergencia al Ministerio de Salud de 1.300 millones de quetzales, pero también al mismo tiempo nos topamos con la realidad de que todos los días estamos viendo denuncias de médicos que señalan que no han recibido su pago, personal que está sobre todo en los hospitales temporales de COVID que no cuentan con el equipo de protección básica. Hemos visto también incluso cómo diferentes diputados, ustedes incluidos, pues han hecho visitas en el terreno a estos hospitales, han podido platicar con algunos de los médicos, del personal de atención, que han descubierto, o sea, ¿qué es lo que explica de que hay ahí un fondo sentado de 1.300 millones de quetzales, pero que ese dinero no está llegando en mascarillas, en material de protección o en salarios al personal que está combatiendo la pandemia en los hospitales? O sea, ¿dónde está el cortocircuito de la ejecución, sobre todo en el presupuesto de salud? Buenísimo. La verdad es que yo lo interpreto como corrupción, entendiéndola como el deficiente modelo de administración pública que tenemos, porque no es que los recursos no existan, ¿verdad? Por primera vez, ese no es el problema en este momento, ¿verdad? Es más bien un problema de ineficiencia, es el rezago histórico de nunca haberle apostado a un Estado eficiente pensado para la gente, ¿verdad? Es más bien como, bien lo has dicho siempre, digamos, más visto como un botín
y no realmente como una maquinaria que tiene que servir a los intereses del bien común, como entendamos eso, ¿verdad? Pero el tema es el modelo de administración pública, los procedimientos. Nosotros hemos ido muchísimas veces ya a platicar con los directivos de los hospitales temporales, por ejemplo, y nos hemos encontrado que son cuestiones de procedimientos tan básicos que realmente causa mucha frustración, porque es, por ejemplo, miren, los médicos no pudieron sacar su constancia de RTU porque la SAT está cerrada, por ejemplo, por decir una cuestión así. No pudieron sacar una cuestión en un banco porque por la pandemia estaba cerrado. Y eso ha atrasado y en realidad no se pudo agilizar más el proceso y el modelo de contratación no es eficiente. Son más procedimientos burocráticos. Pero por otro lado también tiene que ver con la incapacidad de los encargados en el Ejecutivo de agilizar este tipo de cosas, porque vemos cómo la anterior viceministra administrativa del Ministerio de Salud no le daba ningún interés a ese tema, ¿verdad? Incluso vimos que llegó el presidente mismo al hospital temporal para ver cómo se instalaba y ni así se ha logrado terminar de contratar a todo el personal médico y de salud. Pero en realidad, obviamente hay una cuestión de responsabilidad y de incapacidad total y de falta de entendimiento de la administración pública, que para mí sí es imperdonable de parte del Ejecutivo. Pero por otro lado, también entender que nos surge una reforma administrativa del Estado, un nuevo modelo de servicio civil, incluso legislación de procedimientos administrativos, reducir trámites, este tipo de cosas, hacer al Estado más eficiente. Y el problema es que ahí también, cuando se deja mucho decisiones arbitrarias, lo que sucede es que hay corrupción, ¿verdad? Entonces se deja arbitrariamente a que algunas personas decidan a quienes le dan más rápido el contrato y a quienes no, a quienes se le asignan primero los fondos y a quienes después. Ese tipo de decisiones arbitrarias, lo que resulta es en incentivos para la corrupción, ¿verdad? Y yo creo que eso es más que todo lo que ha salido. Corrupción entendida como un deficiente modelo de administración pública. Andrea, ayer autoridades de la COPRECOVID y del Ministerio de Salud pues presentaron su informe ante el Congreso. Y por ahí vi una intervención tuya en donde creo que le pegabas al clavo, en el sentido de decir, bueno, hay un poco construyendo sobre la pregunta anterior, hay ahí un fondo de más de 1.000 millones de quetzales para el Ministerio de Salud para atender la emergencia. La ejecución de ese presupuesto está por debajo del 10%, está en torno al 9 punto algo. Pero mientras el dinero ahí está, la ejecución es mala, resulta que hay una situación en donde los pacientes afectados por la pandemia están siendo obligados a tener que ellos de sus recursos a comprar los medicamentos para atender la pandemia. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Y qué respuesta te dieron las autoridades del ministerio? Porque esa parte ya no la vi. Y digamos, ¿qué es lo que ustedes han descubierto de cómo explicar que hay presupuesto, mala ejecución, eso sí, pero que al final, a pesar de que haya presupuesto, el ciudadano sigue pagando los mismos males de lo que vivía hace 5 o 6 años en el sistema de salud? Y es, si usted se quiere curar, usted tiene que ver de dónde saca el dinero para los medicamentos, porque el sistema público no se los da. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no está funcionando? Bueno, sí, ayer una de mis intervenciones justamente fue esa, criticar más allá de la falta de insumos que todo el mundo sabe y ha salido mucho en redes sociales y medios de comunicación, que efectivamente pues no ha sido suficiente para poder proteger la vida del personal médico. También han llegado muchas denuncias ciudadanas sobre personas, sobre pacientes, familiares de pacientes que pues estando en situaciones graves con el COVID, en situaciones de intensivos incluso, pues no tienen los medicamentos para aplicárselos y les han tenido que decir a las familias que consigan. He tenido muchos amigos que han hecho cooperachas, de ver de cómo entre ellos ayudan o juntan el suficiente dinero porque son medicamentos realmente caros, llegan a oscilar hasta los 10,000 quetzales. Es decir, estamos en un país que tenemos el 60% de la población en pobreza. O sea, solo de ahí, ¿cómo quiere el sistema de salud y encima de todo exigiéndole en este caso a los pacientes que compren medicamentos de ese costo, ¿verdad? Entonces realmente es indignante porque, bueno, algunos podrán hacerlo y afortunadamente tendrán los medios para hacerlo, pero ¿qué pasa con aquel ciudadano? ¿Qué pasa con aquel paciente que está en esta situación tan grave, tan crítica
y que no tiene los recursos suficientes para hacerlo. O sea, qué frustración por parte de la familia. Es frustrante como uno, como funcionario, como en este caso como legisladora, sabiendo que se tienen los recursos, sabiendo que es una obligación y es un derecho que tenemos como guatemaltecos, el derecho a la salud. Yo creo que la Procuraduría de Derechos Humanos ha hecho un excelente trabajo visibilizando justamente estas necesidades por parte de los pacientes, lo que están viviendo los doctores, que lamentablemente pues el Ministerio de Salud no ha cumplido, y me refiero no solo al ministro, a la ministra de Salud en este caso, sino, y con más culpa del exministro, sino también el mismo presidente Yamatei, que descaradamente sale los domingos dándole a la cara a la población y diciéndole una cosa que al final es incierta, solamente son llenas de promesas y de cosas que va a hacer, pero que finalmente no se cumplen en la realidad, y eso es realmente pues triste y muy lamentable. En este caso, la señora ministra no me respondió esa pregunta. Yo incluso pedí al presidente del Pleno del Congreso, en este caso Al Rodríguez, que se hiciera la repregunta porque no me había respondido, y no quiso hacerla, porque ya eran muchos los oradores, ya eran muchas preguntas y probablemente ya estaba cansado, pero a mí su cansancio realmente no me quita el pesar y no me quita la obligación como diputada que tengo a exigir esa respuesta por parte de las instituciones, de las autoridades correspondientes. Esa sí va a ser una de las cuestiones que voy a trabajar, ¿verdad? Y darle seguimiento, porque no es posible que se esté pidiendo los medicamentos a las personas que lo están padeciendo, y como digo, pues no todas las personas tienen la capacidad económica, y menos en una situación de crisis económica como la que vivimos actualmente. Y al final es un derecho a la salud la que tenemos todos y que se tiene que hacer efectivo. Samuel, también en la sesión de ayer, pues entiendo que el doctor Asturias presentó ante el Congreso un poco el sistema del semáforo de las alertas epidemiológicas que en teoría va a regir la estrategia de desescalada y de eventual reapertura. ¿Qué te pareció el modelo? Es decir, ¿lo ves viable? ¿Lo ves técnicamente sostenible? ¿O hay deficiencias? Y no solo qué te pareció a ti en lo individual o a ustedes como bancada, sino también qué reacciones me diste del Congreso, porque pareciera que todavía hay como mucha discusión, pero ¿qué se dijo en el Congreso del famoso sistema de alertas o coloquialmente conocido como el semáforo? Buenísimo, pues Andrea tuvo más suerte que yo porque a mí ni siquiera me dieron la palabra ayer, y más o menos por ahí quería plantear la pregunta yo también. Y el problema que es un poco arrastrando también lo que mencionaba anteriormente sobre la falta de claridad de que estas son intervenciones de política que tienen que tener objetivos. El problema es que no hay claridad sobre a qué variable le están apuntando pegar con las intervenciones del confinamiento y cuáles están funcionando y cuáles no. Por ponerlo simple, ¿verdad? Si sabemos que mantener a todo el mundo en la casa de 6 de la tarde a 5 de la mañana está reduciendo en un 1%, por ejemplo, la cantidad de contagios, entonces podemos evaluar si está funcionando o no está funcionando la intervención de política pública que llamamos confinamiento, ¿verdad? Pero si no tenemos esa variable, si no sabemos a qué le queremos apostar, a qué variable queremos reducir, puede ser, por ejemplo, la velocidad de contagios, puede ser la cantidad de pruebas positivas, puede ser la variable que querramos, ¿verdad? Pero por lo menos tener claridad que las intervenciones están funcionando para algo. Entonces, cuando vemos que el presidente de un día para otro cierra todo el fin de semana, después dice, bueno, si se portan bien, entonces vamos a cerrar menos. La verdad es que lo que demuestra descaradamente y transparentemente encima de todo es que está improvisando, ¿verdad? Está improvisando con la salud y la vida de todas las personas en Guatemala. Y esto sí es imperdonable, ¿verdad? Porque todo el mundo encima de todo estamos aguantando este confinamiento que ni siquiera sabemos si está funcionando o no, ni siquiera lo sabe él, ¿verdad? Entonces lo que hace, a mí la impresión que me dio, y digamos que es más, para mí es más una cuestión de la ministra y del presidente, es tratar de lavarse las manos en un modelo supuestamente objetivo, ¿verdad? Que le llaman el semáforo, digamos que tiene estos indicadores y decir, bueno, si se cumplen estos parámetros ya puede empezar a operar, pero si nos damos cuenta, el rojo, que es, digamos, el peor, es lo que tenemos hoy, que no sabemos si está funcionando o no, ¿verdad? Entonces, realmente no se percibe que exista claridad sobre la intervención.
Eso sí es lo más preocupante, digamos, si se los digo en lo personal, ¿verdad? No lo tenía claro el anterior ministro, no lo tiene actualmente la actual ministra, y eso es lo que se ve. El problema es que después el debate no se va por ahí, ¿verdad? Al final de cuentas, el debate yo lo vi más como una estrategia de dilatoria muchas veces para intentar no conocer el tema de las cortes, de elección de jueces y magistrados. Incluso vimos intervenciones sobre si el doctor Asturias es de izquierda o si es de derecha, ¿verdad? Realmente un debate, pero de lo más burdo. Y para mí de lo más irresponsable y de lo más inhumano ante una crisis de estas dimensiones, ¿verdad? Yo creo que ese es el problema. Yo no veo que el modelo vaya a funcionar como porque no sabemos a qué variable le estamos apuntando y además tenemos datos deficientes, ¿verdad? No tenemos un sistema de información epidemiológico que nos pueda garantizar esto. Y más le están apostando casi que a, bueno, sálvese quien pueda. Y esa es más o menos la impresión que a mí me da. Andrea, ¿cuál fue tu impresión del sistema de alertas? ¿Compartes la visión de Samuel o hay otros temas que te preocuparon o que pueda rescatar de la propuesta? Bueno, realmente en este caso, digamos, para serte honesta, sí me genera mucha frustración porque al final los programas que se aprobaron, las ampliaciones y todo esto que se aprobó fue justamente para tener esta mitigación real a todas las restricciones que se iban a poner, ¿no? Y ver que al final pues van a ser un tipo de ese sistema de alertas que al final lo que busca es que se abran más rápido, digamos, y se levanten más rápido las restricciones, solo evidencia que no hubo nunca un control real de lo que estaba sucediendo de la pandemia, no hubo un control epidemiológico real de lo que está pasando, no hay un control de pruebas, no hay un abastecimiento suficiente de pruebas, es decir, cómo a nivel nacional van a poder a nivel municipal aplicar las pruebas si ni siquiera tienen las capacidades para poder llevarlas allá y que se realicen de esa forma, pues también pues rápida, digamos. Aquí tenemos pruebas que se pierden todo el tiempo o que llegan pues hasta 48 horas después, ¿verdad? 48 horas o a veces hasta semanas se tardan. Entonces, y estamos hablando de las pruebas que supuestamente son las rápidas, ¿verdad? No hablar de las pruebas, por ejemplo, la PCR, que son pues aún más precisas y que son las que se deberían de comprar. Yo creo que sí hay mucha falta por parte del Ministerio de Salud en tener una estrategia real en qué se quiere hacer para poder sacar realmente a Guatemala la situación de la pandemia, de la crisis o cómo mitigarla de mejor forma. Hace mucha falta el acceso a datos de información, a tener datos contundentes. Es prácticamente si a nosotros como congresistas nos es difícil tener datos, a un ciudadano de a pie todavía es mucho más. Y yo creo que para poder tomar decisiones reales es importante tener información certera y veraz. Y en este caso el gobierno sí nos está dejando mucho que desear con la falta de información. Afortunadamente se han estado entregando informes, aunque son periódicos, pues por lo menos cada 15 días estamos teniendo información, pero sí se necesita tener información más rápido, ¿verdad? De lo que tenemos para poder tomar decisiones y mejores, más informadas. En este caso, hay que ver mucho cómo va a funcionar a nivel con los gobiernos locales. Yo creo que va a ser fundamental el trabajo de los gobiernos locales dentro de este sistema nuevo que se piensa implementar. Habrá que ver mucho también la forma en cómo se empiezan a llevar los controles, porque al inicio pues, de la pandemia vimos cómo sí habían bastantes controles y mucho resguardo y cómo poco a poco esto se fue relajando y el mismo presidente pues lo fue relajando con su equipo de trabajo. Es decir, por un lado prohibía a los ministros acudir a citaciones al Congreso para evitar aglomeraciones, pero por otro lado lo veíamos a él y a su equipo inaugurando obras, por ejemplo, con aglomeraciones. Entonces, realmente hay mucha contradicción en cuanto a la ejecución de esta nueva apertura, digamos, hacia la apertura, y muchas contradicciones dentro del mismo gobierno. Creo que no se han puesto de acuerdo y yo siento que hay muchas presiones. Hay varios bandos internos del presidente y él no toma una decisión y por quedar bien con uno queda mal con todos. No está tomando decisiones técnicas que realmente pues, nos deberían de ayudar a salir de esta situación de lo menor golpeado posible, porque de lo contrario solo estaremos acentuando aún más la desigualdad económica en nuestro país. Una pregunta muy puntual, Andrea, que cabal aquí alguien me hacía en redes, y es, ¿se está fiscalizando el tema del precio de las pruebas? ¿O es parte, digamos, de esa nebulosa y de esas dudas que hay en general sobre el manejo de los fondos?
Pues mira, en este caso se ha mandado a solicitar la información en cuanto a la compra de las pruebas. Para serte honesta, no tengo el dato de cuánto cuesta cada prueba. No, si no estoy mal, creo que hay algunos colegas doctores que sí lo han estado haciendo, creo que de la bancada UCN y de la bancada de Samuel han estado solicitando cierta información acerca de la prueba. Desconozco acerca de los precios como tal. Lo que sí sabemos es que ayer la señora ministra nos informó que se hizo la compra de 120,000 pruebas. Entonces, que había un grave desabastecimiento también y que pone mucho de excusa que les ha sido bastante complicado poderla adquirir por los mercados internacionales, ¿verdad? Y los mercados locales. Samuel, hablemos un poco de el día después de mañana, diría la película. Y es, a ver, creo que para empezar estamos viendo que la crisis de la pandemia está tomando mucho más tiempo de lo que cualquiera pudo haber previsto a inicios de año. Veíamos también que uno de los otros puntos que también se resalta, digamos, de las participaciones del doctor Asturias, es como pareciera que no llegamos a la cresta de la ola, es decir, se esperaba que el pico de contagios en Guatemala iba a estar entre mediados y finales de mayo, más adelante que iba a estar entre la primera semana de julio, después se habló que finales de agosto, y la noticia es que el día de ayer se anunció que el pico de la ola aparentemente llegaría por ahí de mediados del mes de octubre. Y mientras tanto, pues obviamente estamos viendo el impacto de la pandemia. Ya hemos platicado un poco el impacto en términos de salud pública. Pues todos los días tenemos los datos de nuevos contagios y lamentablemente nuevos fallecidos, pero también hay un impacto económico, y es que ya hay 160,000 trabajadores suspendidos, hay otros 60,000 trabajadores, de acuerdo a los datos del ICS, que fueron despedidos, y ahí estamos contando solo los que estaban formalmente registrados. Agreguemos pues todas las personas que no tenemos un registro, autoempleados o personas que pues tenían empleo formal pero bajo otras modalidades de contratación. En fin, vemos los datos económicos de la contracción del índice mensual de actividad económica, de la contracción en la recaudación tributaria, y creo que eso nos da una fotografía de la magnitud de la crisis económica. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el plan? Es decir, ya vimos que la crisis nos golpeó más duro de lo que pensamos que nos iba a pegar en marzo, que va a durar más de lo que incluso los expertos predijeron hace unos meses, pero aparte también estamos viendo que el impacto económico está siendo mucho más severo de lo que cualquiera pudo haber imaginado. Entonces, ¿cuál es el plan? Es decir, ¿cuál es la política? ¿Qué va a hacer el Congreso? No solo para, mantener los programas de salvataje, es decir, el bono familia se programó para 3 pagos y pareciera que vamos a necesitar más. La suspensión de trabajadores, pues yo no sé si va a alcanzar el presupuesto. Entonces, ¿cuál es el plan? No solo de cortísimo plazo para atender a los sectores vulnerables, sino el día después de mañana, es decir, ¿cómo vamos a salir de este bache que ha provocado el COVID? No sé si respondo yo. Sí, por favor, Samuel. Sí, la verdad es que sí, justo eso es lo que está sucediendo, aunque yo les digo, digamos, las proyecciones que nosotros hicimos al inicio de la crisis, proyectábamos un decrecimiento de 6% del PIB, ya las estimaciones del Vanguard lo ajustaron a -4, probablemente sí vamos a llegar al menos 6, y que se iban a ver afectados 500,000 empleos directos e indirectos, formales e informales. Entonces, no estamos muy lejos de ese escenario, ¿verdad? Y que incluso podría llegar a ser peor. El problema es precisamente que yo creo que ha habido dos serios problemas. El primero, que muchas veces empezamos a escuchar que la política de mitigación de la crisis es la reactivación o la reapertura, cuando en realidad no es así. Por lo menos desde mi perspectiva no es así. Hay un rol que tienen que jugar los estados para mitigar la crisis, y es precisamente porque, digamos, la pérdida de empleos, la quiebra de empresas, eso no es culpa de que las personas estaban haciendo malas cosas, sino que es culpa de que hubo un shock de demanda combinado con un shock de oferta. Bajó muchísimo el consumo, bajó muchísimo la producción, bajaron las exportaciones, importaciones, las remesas, digamos, todos los indicadores económicos se vinieron al suelo. Entonces, ¿cuál es la única, digamos, variable que podemos controlar?
el Estado, ¿verdad? El gasto público, la inversión pública, el fomento del consumo a través del Estado. Y por eso es tan importante que las políticas sociales tengan también objetivos de política económica, ¿verdad? No es simplemente demos dinero así por así, sino que realmente queremos dar dinero porque fomente el consumo y por lo tanto el impacto del decrecimiento económico no va a ser tan fuerte, ¿verdad? Entonces, y la verdad es que la crisis nos da una oportunidad única de poder repensar el tipo de Estado que tenemos y el modelo económico. Y eso es un poco a lo que nosotros le hemos estado tratando de apostar incluso con el partido. De poder que la reapertura no sea volver a consentir una realidad que permite el 60% de personas en condiciones de pobreza, el 40% de desnutrición infantil, por ejemplo, sino que realmente esa normalidad ya no la queremos, eso no es normal, ¿verdad? Sino que realmente la reapertura sea una transición. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, ojalá se pudiera con las políticas sociales, por decir un par de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el programa de crédito para capital de trabajo podría tener un componente de o capital semilla o subvenciones o subsidios o como le quieran llamar a MIPYMES, que sean transferencias no reembolsables, pero sí condicionadas, por ejemplo, a transición hacia una economía verde, que respete derechos laborales y ambientales, por ejemplo. De verdad imaginarse el Estado que queremos ver y el modelo económico que queremos ver después de la crisis y que nos da la oportunidad en este momento de este confinamiento que estamos viviendo. Tener, por ejemplo, apostarle muchísimo, en lugar de pelearse con el ICS, el presidente ahorita debería estar preguntando cuánto necesita para crear una política de protección social robusta. Por ejemplo, los datos que vemos en Estados Unidos del desempleo se los dan a partir de la cantidad de personas que están aplicando el seguro de desempleo, por ejemplo. Entonces hay récords históricos de las personas que están empezando a tener que solicitar el seguro de desempleo. Aquí en Guatemala no tenemos seguro de desempleo, por ejemplo, y esa es una deuda histórica, ¿verdad? Entonces, este es el momento justo para poder apostarle a fortalecer y hacer robusta la red de protección social mínima, para que la gente no se muera de hambre en condiciones normales, y mucho menos en condiciones de crisis, ¿verdad? Empezar a tener políticas pequeñas, políticas industriales, ¿verdad? Que la reapertura sea pensada con ese objetivo, y que además ayude a tener, digamos, verdaderas inversiones que fomenten tanto el empleo, pero empleo, digamos, responsable, que ya no sea un modelo económico basado en privilegios, en dar espacios de tomas de decisiones a las cámaras empresariales, por ejemplo, este tipo de cosas, sino que realmente sean empresarios responsables que valoran, por ejemplo, la competencia, que se ganan con su esfuerzo y con su mérito su lugar en la economía, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que plantearse ese plan. Yo la verdad no lo veo en el Ejecutivo, lamentablemente. Las discusiones más las tenemos a lo interno del partido. Eventualmente vamos a estar sacando propuestas. Ya lo hemos hecho, digamos, un poco con las iniciativas de ley que proponemos, pero es fundamental no aceptar como ciudadanía que la reapertura económica sea la vuelta a la normalidad o la vuelta a lo que teníamos antes de la crisis del coronavirus. Andrea, un poco siguiendo sobre lo que platicábamos con Samuel, y es, a ver, el bono familia se planteó como 3 pagos de 1,000 quetzales, pero ya estamos viendo que el número de personas inscritas para el beneficio pues, superó incluso la expectativa del programa original. Estamos viendo un poco lo que se venía platicando, que aparentemente pues, el impacto de la crisis va a durar más de lo que se había esperado, y entonces es muy probable que la cantidad de trabajadores suspendidos sea todavía más de la que incluso se presupuestó en el programa precisamente para salvaguardar el empleo. Entonces la pregunta es, ya empezaron las discusiones en el Congreso de decir, vean, el plan que era de 3 meses, ya es hora de hablar de que dure más. Hay una discusión así de profunda como la que está planteando Samuel de revisar todo el modelo económico del país, o siquiera hay, digamos, una noción de hacia dónde va a tener que operar el Congreso en las siguientes semanas, derivado de que precisamente el golpe de la crisis ha durado más de lo esperado. Mira, yo quisiera pensar realmente que sí se dé esa discusión justamente de qué es lo que queremos con el país,
a qué país, a qué estado estamos aspirando, a qué democracia estamos aspirando y qué país queremos, y que esa discusión se trasladara a políticas públicas, a iniciativas y a reformas de ley, pues, estructurales, ¿no? Pero lamentablemente por el momento no se está dando ese tipo de conversaciones. En la actualidad, como tú decías, ya pues los fondos, solo por mencionar uno, el bono familia, pues no se está dando abasto. Los demás, aunque no se han ejecutado y que tienen una pésima ejecución, y eso no cabe duda, de por sí ya sabíamos que la demanda iba a sobrepasar lo que se estaba ofreciendo. Es decir, a pesar de que se estuvieran ejecutando los fondos que hay, digamos, para estos fondos sociales, pues la demanda es demasiado y no alcanzaría para todos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante tener esa discusión dentro del Congreso, esa discusión de país que necesitamos, porque pensando no solo en la pandemia, sino también en el post-COVID, cómo va a quedar el país, es realmente preocupante. Hablemos de la desnutrición, cómo en solamente 3 meses, 4 meses, se llegó a triplicar los datos de desnutrición crónica, la educación en la niñez y la adolescencia. Es decir, se ha ejecutado el presupuesto administrativo, pero los niños no han recibido libros este año. ¿Qué calidad educativa estamos hablando si no han podido ni siquiera tener acceso a las clases virtuales cuando en un país que en nuestras condiciones pues no permiten que se den esas situaciones, ¿no? Ese acceso a la tecnología? Entonces, realmente vamos a tener una situación bastante crítica, una profundización de la desigualdad social. Vemos también escenarios en el que se están atacando los derechos de la mujer, con el caso del Ejecutivo, como está atacando, busca reducir, digamos, y hacer un retroceso en los derechos de la mujer con la eliminación de la CEPREM, de la Secretaría Presidencial de la Mujer, y reducirlo a una comisión. Y al final, todo esto, todos estos, considero yo que son estas variables que van generando, es la tríada perfecta de un sistema que lo más que evidencia es que históricamente ha sido utilizado el Estado como una palanca de enriquecimiento para unos pocos, y que lo que ha hecho es generar un Estado que no puede dar respuesta a las necesidades de la población. Entonces, al final la corrupción mata porque no tenemos un sistema de salud que pueda responder realmente a las necesidades de los pacientes, a las necesidades de los hospitales. Tenemos un sistema de educación completamente colapsado, tenemos un sistema, no hablemos del sistema de justicia, y eso al final se cierra, porque ahorita en la coyuntura también estamos eligiendo cortes en este momento, ¿no? Entonces, al final esto es un círculo vicioso, porque al final estamos hablando de que toda la situación en la que nos encontramos, todo está transversalmente y todo está muy relacionado con la corrupción que ha habido en nuestro país, y con la falta y con la abundancia de impunidad y la falta de justicia, y al final estamos eligiendo cortes en este momento. Entonces también estamos en un escenario bastante crítico y bastante importante de observancia por parte de la sociedad, en este caso de las juventudes, de que se puedan elegir realmente a magistrados que pues cumplan con los requisitos de honorabilidad, idoneidad y honradez, para que al final, pues, si se hacen denuncias sobre hechos de fiscalización, sobre usos anómalos de los recursos que no están llegando a las personas que realmente lo necesitan, estos casos no queden impunes y realmente sí sean castigados. Posteriormente tenemos que entrar a diálogos en el Congreso, como decía, pues de país, y ver de reformas estructurales. Tal vez empezar con algunas, como por ejemplo la ley de aguas, la ley ya mencionada, la ley de servicio civil, la ley de compras y contrataciones, la ley del orden público, y hay una serie de iniciativas, de reformas de ley y de reformas que ya están. No es descubrir el agua azucarada, o sea, eso se viene hablando desde hace mucho tiempo, pero que sí es importante retomar el diálogo y ponerlo finalmente sobre la mesa. Yo creo que si bien la pandemia es algo que nos está generando una crisis devastadora y realmente nos ha golpeado muchísimo como país, también puede ser una ventana de oportunidad para poder llevar al debate público esas reformas estructurales que necesitamos con urgencia. Ya se nos agotó el tiempo. Yo tenía un profesor en la universidad que decía: el tiempo vuela cuando te la pasas bien. Y le quiero hacer la última pregunta a Samuel, y tiene que ver un poco con la perspectiva del estado de calamidad. En redes preguntaban, por ejemplo, el estado de calamidad, ¿qué tanto facilita o no la ejecución de fondos? ¿Qué tanto facilita la corrupción?
Obviamente también hay una discusión legal que al final el estado de calamidad es lo que permite al presidente tomar las medidas que ha tomado. Pero hemos visto cómo en los últimos meses, pues ha habido un incremento en cuanto a la crítica al estado de calamidad. Y también hemos visto cómo en el Congreso se le ha empezado a poner un poquito más cuesta arriba a la alianza oficialista la ratificación de los últimos estados de calamidad. Es decir, los primeros 2 meses creo que se aprobó de urgencia nacional y después ya hemos visto cómo casi que a cuentagotas han tenido que conseguir los votos. ¿Cuál es tu evaluación del estado de calamidad? O sea, ¿se va a ratificar? Entiendo que toca ahorita a finales de julio volverlo a conocer. Y luego también, digamos, el estado de calamidad, que si tuviéramos que hacer una evaluación, ¿qué tan efectivo ha sido para darle herramientas al Ejecutivo para mitigar la pandemia? ¿O simplemente ya estamos llegando a un momento en donde ya el estado de calamidad ya es inviable mantenerlo? Buenísimo. Sí, si ustedes son seguidores o seguidoras de las sesiones del Pleno, yo con las intervenciones junto con la bancada de Semilla hemos tratado de llamar la atención del presidente, que realmente si le estamos desde el Congreso dando las herramientas, que las utilice, porque hay una parte inicial, digamos, que sí facilitaba mucho el tema de las compras, son mucho más ágiles cuando hay un estado de excepción como el estado de calamidad. Pero ahorita ya no es un tema de compras, ¿verdad? Más allá de los insumos médicos, etcétera, que ya va más o menos caminando ese tema, digamos, el tema del bono familia, el problema de la ejecución no es un tema del estado de calamidad o no. Ese sin estado de calamidad tendría los mismos problemas de ejecución que está teniendo ahorita por falta de capacidad de gestión desde los ministerios, ¿verdad? Lo mismo con los otros programas sociales y de mitigación de la crisis. El problema también de fondo es que yo creo que hay una noción desde el Congreso, por lo menos desde la bancada de Semilla, que no queremos que el hecho de que aumenten los contagios sea como consecuencia de una decisión que no tomó el Congreso, que era prorrogar el estado de calamidad. Entonces se lo decimos en cada intervención al presidente, le estamos dando las herramientas, empiece a utilizarlas. Y esto lo digo sobre todo en la capacidad que tiene el presidente dentro del estado de calamidad de poder decir todo el mundo a su casa o este sector económico está generando muchos contagios, este sector se cierra temporalmente hasta que no tenga protocolos. Pero ¿qué es lo que vemos cerrado ahorita, siendo sinceros? Lo único que está cerrado son los centros comerciales, el transporte público. Y casi que ahí paramos de contar, ¿verdad? Algunas otras actividades por ahí, pero realmente toda la industria, todos los sectores económicos están abiertos como si nada pasara. Y eso es porque el presidente no está tomando y no tomó la decisión de realmente hacer un cierre para evitar que la curva se disparara. Y ese es el gran debate que nosotros tenemos, es más que todo ese, ¿verdad? Si realmente le vamos a seguir dando las herramientas al presidente que no está utilizando de parte del Congreso. Bueno, pues esa fue mi última pregunta, mi última intervención. Entiendo que María José entonces va a dar paso sobre todo los temas que no pudimos abordar en estas preguntas generales, que todos los participantes a través del live han planteado. Muchísimas gracias y gracias a los tres por esta conversación que creo que todos sacamos muchísimos aprendizajes. Así que pues ahora vamos a hacer algunas de las preguntas que nos hicieron a través de las redes sociales. Y la primera está relacionada a este tema del estado de calamidad y es para conocer un poco más sobre la perspectiva de Andrea Villagrán. La pregunta dice, ¿considera que el hecho de que estemos declarados en estado de calamidad afecta la gestión de la crisis? ¿Cree que es bueno seguir así o el Congreso debería decidir no prorrogar este? Bueno, en el caso de mi segmento de la bancada, a diferencia de Samuel, hemos sido bastante críticos acerca de la prorrogación del estado de calamidad y justamente porque creemos que no ha cumplido para lo que fue creado. Es decir, vemos una pésima ejecución por parte de los ministerios, por parte de los fondos, vemos cómo se ha utilizado más para vetar derechos ciudadanos que para realmente
a realizar las compras o agilizar las compras como se debería de hacer para brindar una atención más efectiva a la población. Entonces, de nada sirve de que nos estén solamente encerrando el domingo en nuestras casas si después estamos en otros lugares aglomerados, ¿verdad? Al final no se están haciendo, no se está cumpliendo lo que busca en sí el estado de calamidad. Es decir, vemos, es triste y es patético la baja y la incapacidad de este gobierno de poder hacer una ejecución, de una gestión del gasto y sobre todo de la calidad del gasto público. Muchísimas gracias, Andrea. La siguiente pregunta es para Samuel y dice, ¿cómo ha sido su fiscalización al empresariado durante esta pandemia, principalmente desde la Comisión de Defensa del Consumidor? Buenísimo. La verdad es que nos hemos encontrado en la comisión de la que Andrea también forma parte. Desde el inicio nos planteamos una estrategia para revisar un poco la institucionalidad pública, digamos, involucrada en el tema de defensa de los consumidores y usuarios, analizar el tema de los mercados capturados en Guatemala. Y ver cómo podemos a partir de eso plantear soluciones. Lo que nos fuimos a encontrar es un poco lo que ya estimábamos, pero que ahora lo vemos con datos y con un poco las leyes más aterrizadas, y es la debilidad que tiene la DIACO, por ejemplo, y que eso resulta en que los sectores que están más denunciados, que son, por ejemplo, la telefonía, los bancos, energía eléctrica y otros servicios básicos, quedan en total impunidad con respecto a los temas de abusos a consumidores. Y esto es porque cuando hicieron la ley de la DIACO, le metieron un tema que es el tema de supletoriedad. Es solo esa palabra. Lo que hace es que la DIACO ya no puede entrar a algunos sectores que tienen supuestamente supervisión propia. Por ejemplo, Superintendencia de Telecomunicaciones, Superintendencia de Bancos, Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que son los sectores más denunciados, ¿verdad? Entonces, lo que estamos trabajando ahorita es una reforma para la DIACO, para quitar ese tema y darle un poco más de herramientas para que realmente el mercado funcione como debe funcionar. Muchas veces se interpreta que esto es en contra de algunos empresarios o este tipo de cosas. En realidad es todo lo contrario, es a favor de los empresarios que les cuesta competir en mercados capturados, ¿verdad? Pensemos cuántas empresas de telefonía hay en Guatemala, ¿verdad? Las únicas dos que nos ocurren son las únicas dos que existen. En la teoría económica, digamos, la libre competencia implicaría que hay un montón de empresas y cualquiera que quiera poner su empresa de telefonía va a tener capacidad de competir sin que las grandes empresas le veten su participación, ¿verdad? Entonces, eso es más hablar de un tema estructural y cómo podemos hacer que los mercados en Guatemala sean más eficientes, dejen de estar capturados por los mismos de siempre y empiecen a funcionar para que todo el mundo pueda tener un mejor desarrollo económico. Muchísimas gracias, Samuel. También tenemos una pregunta para Philip. Dicen, ¿qué escenario nos deja el COVID-19 para las elecciones de 2024? Buenísima pregunta. Hay una realidad que creo que la vamos a empezar a ver, y es que el COVID tristemente va a provocar un tipo de pobreza que no conocemos en Guatemala, que son los cinturones de pobreza urbana. La pobreza en Guatemala históricamente fue muy rural y sobre todo en áreas muy abnegadas. El COVID lo que nos está dejando es población en centros urbanos desempleados que están perdiendo sus fuentes de ingreso, o autoempleados que simplemente perdieron su fuente de subsistencia. Y muchas de estas personas están concentradas en centros urbanos, en la zona metropolitana, por ejemplo, en Quetzaltenango, Cobán. ¿Por qué es relevante esto? Porque la pobreza urbana es precondición para una de dos variables políticas. Por un lado, inestabilidad. O sea, no quiero sonar fatalista, pero digamos un llamado es las grandes revoluciones y los grandes momentos de shocks políticos en la historia han estado asociados a la pérdida de capacidad adquisitiva y un empeoramiento en el nivel de vida de las clases medias, que son los actores que hoy están siendo más afectados por la crisis COVID. Entonces, que haya inestabilidad en el mediano plazo es un efecto potencial de la pandemia. Sin ir tan lejos, todo el movimiento de los indignados en España eran clases medias que perdieron su trabajo después de la crisis financiera del 2007-2008. O sea, esto es un tipo de shock económico que en Guatemala no lo habíamos vivido de la magnitud que lo estamos viendo.
Primera condición. Y segunda condición es que esa pobreza urbana da el paso para populismos. Y populismos hay de todos los sabores. O sea, tampoco no hay que pensar que el populismo es solo de izquierda, también hay de derecha. Entonces los populismos también se nutren precisamente de condiciones socioeconómicas como las que tristemente el COVID va a dejar. Entonces, creo que ese es un riesgo de cara a las elecciones 2024, que vengan propuestas populistas de derecha. Por ejemplo, Roberto Arzú cabe dentro de esa definición claramente. O propuestas populistas de izquierda, un poco al estilo de lo que se vivió, por ejemplo, en Venezuela, en Bolivia, hace unos 15, 20 años, es también, digamos, las condiciones más propicias son precisamente cuando hay núcleos de pobreza urbana. Entonces, por eso les digo, sí es un escenario complejo de cara a 2023-24, porque se crean condiciones o para inestabilidad o para populismos. Y ahí el populista que mejor aproveche la crisis puede salir avante del mismo. Entonces, creo que es algo que hay que ponerle atención en la evolución de los siguientes años. Gracias, Philip. Tenemos otra pregunta para Andrea y dice, ¿cómo ha sido su relación con la sociedad civil ahora que las reuniones están más limitadas? ¿Cómo el COVID-19 cambió su relación con su electorado? Bueno, para ser honesta, realmente la relación no ha cambiado mucho, incluso yo creo que ha sido bastante más fluida. Y esto lo digo porque mi electorado o con las personas con las que yo me relaciono más de sociedad civil son jóvenes. Entonces, estamos muy acostumbrados a utilizar redes sociales, a utilizar videollamadas. Entonces, cuando empezó todo esto de la pandemia, pues realmente los estudiantes, por ejemplo, no era que iban a mi despacho, aunque han llegado algunas veces, ¿no? Pero se complica mucho. Entonces, generalmente hacíamos llamadas, hacíamos Facebook Lives y cuestiones como estas, ¿verdad? En Instagram generalmente con videos y preguntas que van haciendo en Instagram Live, es como generalmente ya me movía y ya era una herramienta que pues, yo utilizaba. Y ahora con estas herramientas y estas nuevas plataformas como Jitsi, Zoom y todas las que hay, que son realmente muchísimas, aparte de la ya Skype, ¿verdad? Ha sido bastante fluida, creo que hemos mantenido bastante bien la relación aún, incluso hay mucho más interés. Yo creo que el hecho de que mi electorado sea un electorado joven, mucho todavía es estudiante que trabajan, pero tienen ciertas facilidades en su trabajo y por el tema de la cuarentena también han tenido como más tiempo de explorar y de hacer auditoría social también por su lado, ¿no? Y eso creo que ha sido sumamente valioso y muy importante para la fiscalización. Gracias, Andrea. Tenemos otra pregunta para Samuel. Y dice, ¿cómo se ha visto afectada la agenda legislativa de su bancada debido al COVID-19? Bueno, yo creo que sí fue un cambio radical en general de la agenda de política nacional. Definitivamente cambió estructuralmente, pero también es una oportunidad, como decía anteriormente, para plantear las propuestas más de mediano y largo plazo, ¿verdad? ¿Cómo podemos empezar a ver el país que visualizamos desde la bancada, desde el partido, independientemente con crisis de COVID o con la crisis normal de pobreza, extrema pobreza que vivimos siempre, ¿verdad? ¿Cómo podemos empezar a poder visualizar un poco más? Yo creo que la crisis que estamos viviendo visibiliza más, sensibiliza más acerca de los problemas estructurales que muchas veces los dábamos ya por sentado y no los veíamos como realmente la epidemia que son en sí mismos, ¿verdad? Me refiero a la desigualdad, me refiero a la pobreza extrema, a la desnutrición, ¿verdad? Vemos cómo ahora se manifiestan las personas con banderas blancas. Yo creo que esa indignación e impotencia que sentimos, las personas ahora, digamos, ondean las banderas, pero siempre han estado ahí, ¿verdad? Entonces, realmente poder plantear una agenda de protección social, de tener un Estado que pensado para la gente, de combate a la corrupción, toda esa agenda cabe y tiene todo el sentido del mundo, sobre todo en una crisis de este tipo, ¿verdad? Pero siempre ha sido la agenda del partido y de la bancada. Gracias, Samuel. Tenemos otra pregunta para Philip y dice, hablando de Cortes y la supuesta reforma a la Constitución, María José. Se congeló. Ajá. Perdimos.
Bueno, continuando con la pregunta, Philip, en lo que se reconecta María José, eh, hablando del tema de Cortes y la supuesta reforma constitucional que había salido a luz de que iba a haber, ¿no? Y partiendo del punto de vista que hay una alianza oficialista que han bloqueado algunos temas y que tienen contubernio con el presidente, ¿estamos ante el Congreso adecuado para hablar temas de cambio a la Constitución? A ver, siempre vamos a entrar en esa discusión de cuál es el Congreso adecuado y de si no es mejor esperar el siguiente y digamos, bajo esa lógica, nunca vamos a hacer los cambios de fondo que se necesiten en el país. Yo creo que una discusión de una reforma constitucional es un debate complejo. Ya lo vimos en el 2016-17. Incluso a pesar del capital político, del apoyo que tenía si sigues, ellos están en la cresta de apoyo en ese momento. Vimos que al final hay muchos actores que simplemente no quieren que el sistema de justicia cambie. Entonces, yo creo que una reforma constitucional que venga a replantear todo el esquema del sector justicia requiere de un enorme liderazgo y digamos, que un actor de peso político, puede ser el presidente, la haga propia. Lo que pasa es que si se dan cuenta, la reforma constitucional o el anuncio, para empezar, parecía que el presidente ni la hizo propia. O sea, la anunció y ahí se murió la idea. Estuvo circulando una presentación de PowerPoint, pero al día de hoy nadie sabe si esa era la propuesta. Y luego, entrar en una discusión de reforma constitucional no es así de fácil, es decir, van a haber muchos actores que se van a querer pronunciar, van a haber N cantidad de sectores que le van a buscar todo el pelo en la sopa a la propuesta y decir por qué no es buena sin plantear alguna alternativa, y quiera que no, eso ralentiza el proceso. Entonces, si el presidente no la hace propia y él asume el liderazgo de empujarla, yo veo difícil siquiera que este tema tome tracción en el corto plazo. Muchas gracias. Y ahora pues para terminar tenemos una pregunta para Samuel y para Andrea. Dice, por la situación actual, necesitamos líderes que puedan apoyar a Guatemala desde su puesto político. A pesar de estar en un Congreso tan fragmentado, ¿cuál creen que es su rol ante la crisis actual y qué le están aportando al país a comparación de otros? Andrea, si quieres puedes contestar la pregunta de primero. Gracias. No, sumamente importante la pregunta que hicieron porque efectivamente hay mucha falta de liderazgos en nuestro país y bueno, en mi caso yo tengo una de las hipótesis y es porque pues, somos parte de la historia que durante el conflicto armado interno pues lastimosamente fueron eliminados muchos de los prominentes liderazgos y que generó pues hasta cierto punto una generación mucho más resiliente o mucho más digamos, con temor a participar políticamente, ¿no? Entonces yo creo que estas generaciones nuevas están empezando a tomar roles importantes de liderazgo que son sumamente interesantes y necesarios de apoyarnos. En mi caso, como legisladora, como congresista, aparte del compromiso enorme que se tiene con la ciudadanía, con la gente que confió, digamos, en mí, al votar por mí y creer en mí, creo que nuestro rol, aparte del legal, que digamos es fiscalizar y que realmente los recursos estén llegando a la gente que realmente lo necesita, a la gente vulnerable y no se estén desviando, esa fiscalización y esas denuncias. Más allá de eso, también es hacer un trabajo lo más digno posible y evidenciar que en una buena política, que sí se puede, que política no es sinónimo de mala palabra, y también en mi caso, pues evidenciar tanto como mujer y como joven, que también tenemos derechos a esos espacios y que como jóvenes no nos tenemos que estigmatizar de que por nuestra juventud no podemos o no tenemos los suficientes conocimientos, sino que también podemos ser actores de cambios reales para nuestro país y podemos influir en la política de nuestro país hacia donde queremos que vaya la democracia. Igual como mujer, el hecho de reivindicar los espacios y la lucha de muchas mujeres que han hecho por institucionalizar sus derechos, y creo que es importante hacer esa mención, que al final pues lo que buscamos es dignificar el rol del Estado, dignificar la política y que se redefina la política como y se devuelva el sentido en sí, que es el velar por el bien común. Muchas gracias. Ahora, Samuel, es la misma pregunta. ¿Cuál es
su rol desde el Congreso en esta situación y qué aporta de distinto a otras personas. Bueno, yo creo que son dos, por lo menos que quisiera creer. Y uno es, primero, cómo se puede llegar a incomodar mucho a los sectores que le han hecho mucho daño al país. Y lo escuchamos y lo vemos cada vez que vamos al pleno, por ejemplo, cada vez que agarramos el micrófono y el resto del oficialismo nos abuchea. No estaban acostumbrados a que les dijeran cosas, denunciarles en sus caras, digamos, algunas cuestiones que son totales descaros en contra de la población, en contra de Guatemala, ¿verdad? Entonces, el hecho de poder incomodar a algunas estructuras enquistadas de política tradicional, eso para mí es un valor en sí mismo que yo me siento muy cómodo con todo el equipo de la bancada de Semilla. Y lo otro es empezar a atender y a tejer y a construir puentes, que es el gran objetivo también entre la ciudadanía, las demandas de la población y dónde se toman las decisiones, que es en el Congreso, ¿verdad? Muchas veces. Y esto, la verdad, se siente una total libertad, poder responderle solo a la población y no a los financistas, no a los amigos, no a los contratistas, sino que realmente tener la libertad de poder tratar de hacer el mejor trabajo en representar las demandas del pueblo de Guatemala y no necesariamente de actores paralelos de poder que han vivido a costa del Estado, ¿verdad? Yo creo que eso es un poco el rol que queremos jugar, además de tratar de impulsar con todo nuestro esfuerzo la agenda legislativa del partido. Pues muchísimas gracias a los tres por haber participado en este foro. Creo que fue una conversación donde aprendimos muchísimo, donde conocemos más sobre la actualidad del país, conocemos más cuál es su posición durante esta época de crisis. Y muchísimas gracias a todos los que se conectaron a través del Facebook Live, que hicieron sus preguntas. Esperamos poder seguir llevándoles estos foros más adelante con más invitados especiales. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales para que puedan conocer cuáles van a ser los futuros foros. Y una vez más, agradecer a Philip, a Samuel y a Andrea por su tiempo y por permitirnos tener esta conversación con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias a todos por la invitación. Así que muchas gracias. Nos vemos en un futuro foro de Involúcrate y Conectados con Guate. Buenas noches. Chao.